En todo el planeta se hablan más de 6,000 idiomas. La mitad se concentran en 8 naciones, entre ellas México, uno de los países con mayor diversidad lingüística de todo nuestro planeta. Hay una comunidad en plena capital mexicana donde aún resuenan las voces de los ancestros. Fuimos a escucharlas en la primera parte de nuestra serie especial. La Ciudad de México es moderna, dinámica, cosmopolita, pero en esta urbe del siglo XXI se esconde un rincón donde aún resuenan las voces de los ancestros. ¿Quién motocatzin? Raquel Baranda Salcedo. Raquel Baranda. Nejuan no toca Ignacio. Ahorita nos encontramos en el pueblo de Santa Ana, Tlacotenco. Estamos en uno de los últimos reductos en el Distrito Federal en donde el náhuatl está presente. Don Abraham le pregunta a Modesto que dónde andaba y él responde que visitando a sus hermanos. Lo hace en náhuatl, la más hablada de las 68 lenguas indígenas con más de 300 variantes que existen en México. Aprendí por medio de mis abuelos y por medio de mi padre. Y como él, al menos un tercio de los casi 10,000 pobladores de esta comunidad han decidido mantener y difundir hasta el último día de su vida la antigua lengua del Imperio Mexica. Ya cuando diga nuestro Señor, ahí nomás, Sanompa, ahí nomás. ¿Usted cómo aprendió náhuatl? Con mi padre. Y más allá de la educación formal, así es como se ha mantenido la lengua. Se pasa Sí. de generación en generación aquí en el pueblo. Así es, de generación en generación. Bueno, el náhuatl es parte de una familia de lenguas que se conoce vulgarmente como yuto-azteca. Y se piensa que esa lengua empezó a hablarse ya más con inmigrantes que venían pues de Asia y que ya existió el proto-yuto-azteca, por lo menos desde unos 4,000 años antes de la era cristiana, y que comenzó a hablarse más o menos en los límites de Sonora y Arizona. El doctor Miguel León Portilla es considerado la máxima autoridad viviente en el estudio del pensamiento y literatura náhuatl. Es investigador de la UNAM y miembro de múltiples colegios y academias. Su tesis doctoral, presentada en 1956, ha sido traducida al inglés, italiano, checo y hasta polaco, entre otros idiomas. Los nahuas interesan mucho porque nos dejaron, en primer lugar, monumentos importantes, pero también porque nos dejaron una literatura muy rica. Primero en códices y luego ya cuando vinieron los frailes misioneros en el siglo XVI, aprendieron a escribir con el alfabeto. Y así, un buen día la lengua de los nahuas se empezó a fusionar con el castellano y hoy lo gozamos desde escuincles, con el vuelo de un papalote o comiéndonos un guajolote, quizá un pozole, pero eso sí, con una tortillita recién hecha en el comal. Porque es justamente en la mesa donde mejor se saborea una de las aportaciones de esta lengua a la humanidad. Más del 15% de los productos del campo que hoy se consumen en el mundo se originaron en tierras del México mesoamericano o fueron domesticados por sus antiguos pobladores. Sin la transmisión oral de ese conocimiento agrícola ancestral, hubiera sido imposible que el aguacate o el jitomate llegara a los rincones más lejanos del planeta. El tomato es de aquí, tomate. El cacahuate, tlalcacahuatl. El chocolate, chocolate. Es una palabra que en todas las lenguas del mundo existe y es de origen náhuatl. Entonces debemos mucho a la cultura náhuatl. Pero irónicamente, para muchos, esa deuda tan añeja como la riqueza y colorido de las voces de los ancestros se paga con una moneda en forma de sentencia que algunos los envió literalmente tras las rejas. Y tuvieron acceso a un traductor. Las lenguas indígenas de México aportan el 10% de la diversidad lingüística del mundo. A pesar de ello, muchas podrían desaparecer debido, entre otros factores, a la discriminación. Mañana veremos por qué muchos están terminando en la cárcel por hablar el idioma de sus ancestros. En este Día Internacional de la Lengua Materna, muchos honran orgullosos el idioma de sus padres. Sin embargo, para otros, mantener su riqueza lingüística se convirtió en una pesadilla que les arrebató su tesoro más preciado, la libertad. Investigamos en la segunda parte de Voces de los Ancestros. Jacinta, Alberta y Teresa, José Ramón y Pascual,
Todos comparten un mismo origen, su pasado indígena, pero también la experiencia de haber sido encarcelados, en parte por hablar la lengua de sus antepasados. Algunos miembros de pueblos indígenas son monolingües. Entonces tienen que llegar ante un sistema de justicia en el que no es garantizado su derecho a ser tratados en su propio idioma. José Rosario Marroquín dirige el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de la Ciudad de México, la organización que sacó de prisión a las 3 mujeres tras un encierro iniciado en 2006, cuando fueron detenidas, acusadas de secuestro durante un operativo antipiratería. No, se me quitaba de llorar y de llorar porque dije, pues, no puedo creer que estoy en la cárcel. ¿Cómo es posible que 3 mujeres sin armas puedan secuestrar a 6 policías entrenados precisamente para combatir cualquier tipo de delitos? El caso era tan cuestionable que la Suprema Corte de México ordenó su liberación y ellas, como otros más, se convirtieron en símbolo de lo que vive un indígena cuando esas voces de los ancestros se enfrentan a la justicia mexicana. Ustedes dicen hablar que náhuatl. Sí. ¿Y tuvieron acceso a un traductor, a un intérprete? No. Y estos casos en los que el indígena no se puede defender en su lengua abundan, según José Rosario. Una persona del norte de Veracruz, aquí en la Ciudad de México, fue sometida a un proceso y finalmente llevada a un centro de atención mental, porque decían que no tenía la capacidad de comunicarse. Y en el caso de esta mujer, su problema mental era no hablar castellano. Sí, exacto. Corrupción y discriminación parecen ser el origen del problema. Hasta mediados del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 8,000 quejas de indígenas que dijeron haber sido sometidos a juicios injustos, plagados de irregularidades. Muchos de ellos terminaron en prisión tan solo por no dominar el español. Desde esta oficina, Javier López dirige el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde ya se formaron a los primeros 450 intérpretes para el sistema judicial. La misión de este organismo público es defender los idiomas ancestrales protegidos incluso por la Constitución. Las lenguas originarias de México son lenguas nacionales, al igual que el español. Es decir, el mismo estatus, el mismo nivel, por lo menos en el marco jurídico. Sí, en muchos casos solo en teoría, porque a diario el desprecio y desconocimiento de la cultura originaria sigue estigmatizando a los casi 7 millones de hablantes de lenguas indígenas en México, tanto como cuando el mismo funcionario era niño y lo vivió en carne propia. Yo soy miembro del pueblo maya tzeltal de Chiapas. Los tzeltales y la gran mayoría de los pueblos indígenas no distinguimos el tú y el usted. Entonces en la secundaria me acuerdo que una vez le digo al maestro, mi maestro de español, por cierto, me dije a él como de tú, pero para el niño mestizo, como yo no dije usted, fue una enorme falta de respeto. Entonces me dijo, indio, no sabes hablar. Y así, entre amenazas añejas, las voces de los ancestros parecen apagarse en una eterna pelea para renacer de sus propias cenizas. Hay una deuda enorme todavía con los pueblos indígenas, en todos los sentidos. Hay mucha pobreza en los pueblos indígenas, pobreza económica, más no pobreza cultural ni lingüística. Y bueno, así mientras las leyes creadas para proteger las lenguas indígenas dan frutos, algunas de ellas muy recientes, hay quienes en su día a día luchan contra los vicios que amenazan a los idiomas originarios. Mañana vamos a conocer a un polifacético indígena que a través del rock y la poesía se ha convertido en un aguerrido guardián de las voces de los ancestros. Cuando hablamos de pueblos indígenas, quizá pensamos en tribus autóctonas ancestrales. Lo cierto es que hoy los herederos directos de esas culturas también son médicos, maestros o matemáticos que en su día a día se han convertido en guardianes de las voces de los ancestros. En la última entrega de nuestra serie especial veremos cómo entre ellos también hay músicos, poetas y hasta rockeros. Me parece que la música es un gran vehículo para llevar las lenguas indígenas a los oídos. Soy sol, soy raíz. Es un proyecto de rock, sí, pero es un proyecto de poesía también. Es un proyecto que nace de la conjunción de poesía y música. Está en náhuatl, está en castellano, porque me parece que eso somos. Bueno, pues yo soy Mardonio Carballo, soy escritor, soy nahuatlaco. Hablo uno de los idiomas más antiguos de este país. Con su trabajo tan cotidiano como extraordinario, Carballo se ha convertido en un aguerrido guardián de las lenguas del México indígena.
Ahora lo hemos hecho con rock, ¿no? Con Alonso Arriola y José María Arriola, con nuestro proyecto Amacé, pero lo mismo hicimos con Alejandro Sanz. El sensontle se pregunta de dónde es. El cielo se abre, el cielo se abre. Un poema que hace referencia al sensontle, ¿no? Que es esta ave, que es un poco también una metáfora de las voces distintas, múltiples que existen en México, ¿no? Y su misión no se ha limitado a la música. Con su original forma de transmitir la cultura ancestral, ha escrito libros y también ha abierto brecha en la televisión. Hijos de Raíz Luna, que es el programa que conduzco con la culta Canal 22, donde yo tengo todo el trabajo, digamos, todo el trabajo editorial, es el primero conducido por un indígena mexicano. Me parece que lo que yo hago es poner una ventana y decirles, no somos tan distintos al final de cuentas. Armado con su marimba, este músico de conservatorio ha decidido defender el zapoteco, su lengua materna. Es la quinta más hablada de México, aunque en la última década perdió 2 de cada 10 hablantes. Para mí es prácticamente llevar mi vida, ¿no? Mi gente. La aliada de este músico oaxaqueño es Graciela, una voz de soprano enfundada en traje de teguana. Estar en zapoteco es como acariciar. Con su ensamble llegaron hasta Radio Ciudadana, una estación pública de la capital mexicana donde se produce el programa Los Guardavoces. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es su misión? El objetivo prácticamente del programa es difundir la diversidad lingüística que tiene nuestro país. Hemos tenido aquí músicos, poetas, también tenemos funcionarios que tienen que ver con actividades para que las lenguas se sigan hablando. Y el esfuerzo de ese programa, coproducido por el INALI, se ha extendido hasta el Internet con este portal interactivo, pero también hay literatura y música didáctica. Y es que el reto es grande y el tiempo se acaba. Se estima que unas 50 de las 68 lenguas indígenas de México están catalogadas por la UNESCO como idiomas en peligro. Y así como en las artes, muchos más, cada uno desde su trinchera, parecen estarse sumando a este movimiento en defensa de las voces de los ancestros, conscientes de lo que muere cuando se muere una lengua. Cuando se muere una lengua, se muere una visión de la vida misma. El propio nombre de México está en náhuatl. Entonces, de repente, olvidarnos de eso, olvidarnos que hay una gran deuda con los pueblos indígenas, me parece obsceno. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Y el arte es sin duda un buen vehículo para mantenerlas. Imagínense, se estima que cada 2 semanas se extingue una lengua en el mundo. Así, al finalizar este siglo, habrá desaparecido la mitad de los 6.000 idiomas del planeta. Muchos de ellos son lenguas indígenas que se llevarán consigo un universo de tradiciones y conocimiento. De ahí la importancia de preservarlas, mantenerlas y vivirlas con orgullo.